¿Cuántos han tenido la oportunidad de ser misioneros en alguna parte del mundo? Pueden levantar su mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos han tenido las ganas o tienen las ganas y el deseo de ser misioneros en algún momento de su vida? Muy bien. En 1761 nació en Inglaterra un hombre llamado William, que más adelante se convertiría en un misionero. William nació en Inglaterra en una familia humilde y trabajadora que se dedicaba al trabajo de la zapatería. Había nacido en un hogar que estaba alejado de un entorno académico, religioso, así que desde joven no tenía contacto con las cosas espirituales, pero tenía curiosidad por la cultura, los pueblos, la historia, y mientras él trabajaba en la zapatería de su familia, pasaba tiempo libre estudiando. La historia dice que también desde joven comenzó a tener curiosidad empezó a estudiar la Biblia. Y mientras fue estudiando la palabra de Dios, empezó a leer también sobre los pueblos no alcanzados por el Evangelio. Específicamente, a él le había impactado una parte de la Biblia que se encuentra en Mateo 28:19, la Gran Comisión. A él le había hecho ruido la parte de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando él creció, en un momento de su vida, él expuso ante algunos líderes que se necesitaba hacer más esfuerzos por mandar misioneros al mundo. En aquella época, el concepto de enviar misioneros al extranjero era algo inexistente en las iglesias de Europa. Casi no se practicaba, porque los líderes religiosos pensaban que el evangelio se debía predicar localmente. Así que William no podía ignorar el llamado de Dios y presentó la necesidad ante los pastores, la urgente necesidad de llevar el evangelio a las personas que no lo conocían. Y mientras él expuso la gran comisión que la iglesia tenía, la necesidad que había, un pastor de mucha experiencia se levantó y le dijo con frialdad: si Dios quiere convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda o la mía. Para William, esto pudo haber sido motivo de desánimo, pero no lo fue. Y entonces él llegó a pronunciar una de las frases que serían recordadas de parte de él, que es: espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. En la Biblia encontramos a los primeros misioneros que Dios envió. Esta noche vamos a estudiar las instrucciones, el llamado y la misión que Dios les dio a los primeros misioneros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10. Hoy vamos a estudiar específicamente el capítulo 37 del deseado de todas las gentes, los primeros evangelistas. Saben, previo al capítulo 10, Jesús había llamado con anticipación, muy probablemente 6 meses antes, a los discípulos, a los 12 discípulos. Habían caminado con Jesús. Habían escuchado a Jesús predicar, habían visto a Jesús sanar a los enfermos, habían visto a muchas personas irse de delante de Jesús con la seguridad de que habían sido salvos, con la seguridad de que se habían encontrado con el Mesías.
pero ahora les tocaba a ellos representar a su maestro. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. En el Evangelio de Mateo es la primera vez que se mencionan a los 12 apóstoles. Todos ellos habían sido llamados, como bien lo dijimos, muy probablemente 6 meses antes, aproximadamente 6 meses antes. Habían estado con Jesús. Jesús los había preparado en esta primera etapa de su ministerio. Y ahora Jesús les había dado potestad para sanar enfermedades y predicar. Los discípulos habían aprendido de Jesús, habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús. Ahora les tocaba representar a su maestro. Y saben, dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariotes, el que lo traicionó. ¿Saben? Es interesante el grupo de personas que Jesús reúne para ir y predicar su misión. ¿Saben? El Mesías, el hombre que venía a traer paz a este mundo, Jesús, quien venía a predicar un mensaje del reino de los cielos, se ha acercado, escoge a hombres imperfectos, hombres con pecados, hombres con muy probablemente un carácter malo. Algunos de ellos eran pescadores, agricultores, otros eran publicanos, le robaban al pueblo, otros eran celotes. Y el Mesías, el que trae un mensaje de paz, el que proclama que el reino de los cielos se ha acercado, encomienda la misión en 12 personas imperfectas. Y saben, muy probablemente podemos pensar que también somos imperfectos nosotros para cumplir la misión de Dios. Tal vez algún pecado de tu pasado o tu presente no te permite dejarte ver en el plan de Dios para poder llevar el evangelio a más personas. Muchas veces podemos pensar, es que llevar el evangelio, yo no predico, yo no canto, no me toca a mí. O simplemente, como decíamos, tu pasado no te permite ver el plan de Dios. No sé, dice, más atrás, la primera, dice, palabras de vida del gran maestro, dice, cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Todos hemos sido llamados para cumplir la misión de Dios. No solo los pastores deben predicar, no solo los líderes, todos. Dios dice, cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. ¿Saben? Los 12 apóstoles, 12 hombres imperfectos, hombres con debilidades, hombres incapaces, tenían también su lugar en el plan eterno del cielo. Pero Dios también los preparó. Jesús los había preparado. Deseado de todas las gentes, dice, en la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria.
¿Saben? A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo para servir en la iglesia? ¿Cómo cambio este carácter? ¿Cómo cambio estas debilidades? Hermanos, si nos ponemos a los pies de Cristo Jesús, nuestras vidas serán transformadas. Los discípulos habían pasado tiempo con Jesús, los discípulos habían escuchado a Jesús, los discípulos habían visto a Jesús, los discípulos habían pasado tiempo con Jesús. ¿Y qué era, queridos amigos, lo más eficaz? El ejemplo de la vida del Salvador. Jesús, por medio de su ejemplo, los había preparado para la misión. Y tal vez más de uno de nosotros nos sentimos indignos para servir, para predicar, para cantar, para pasar al púlpito, para llevar una responsabilidad. No lo sé para qué te sientes indigno, pero tu pasado, tus problemas, tu presente o tus debilidades no son un obstáculo para cumplir la misión de Dios cuando estamos a los pies de Cristo Jesús. Y no solo los manda, sino que también les da una misión. Dice el versículo 7 del capítulo 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una de las cosas que el espíritu de profecía menciona es que Jesús, a lo largo de su ministerio, sanó más de lo que predicó. Y sus milagros eran testigos de la verdad de sus palabras, de que él había venido a salvar. ¿Saben? Cuando yo era niño, de pequeño yo escuché una vez a un predicador decir, Jesús sanó más de lo que predicó. Y por mucho tiempo yo tuve en mi mente de pequeño ese problema: ¿por qué sanar más que predicar? Esta semana, hace 3 semanas, yo tuve la oportunidad de ir a un ministerio, de los 10 ministerios que tenemos aquí en la universidad. Ellos iban a abrir campo en una comunidad rumbo a Linares. Era una comunidad nueva, no había contacto de ninguna iglesia, no había iglesia ahí, no había nada, no se había hecho nada, era la primera vez que se iba a llegar. Y entonces nos dividimos en grupos. Íbamos a ir a tocar casa por casa. Íbamos a ir primero a presentarnos y a decir que en las próximas semanas iba a haber un grupo de la Universidad de Montemorelos que iba a llevar atención de salud a las personas. Empezamos a tocar, empezamos a saludar a las personas, nos recibieron muy bien, pero todavía con una cierta línea entre ellos y nosotros. Ellos no nos conocían, así que nos recibían, pero muy amables, pero lejos, ¿no? Todavía, no nos dejaban pasar a sus hogares todavía, no había un contacto más allá. Se les anunció a toda la comunidad que un grupo de personas iba a llegar, terminó la actividad y nos fuimos. Yo no pude asistir a las semanas siguientes por visitación a otros ministerios, pero este sábado me tocó regresar. Ya no era para abrir obra misionera, ahora ya el ministerio había llevado constantemente atención de salud. Y yo quedé impactado con lo que vi realmente. En cuanto llegué, la comunidad ya estaba esperando al grupo. Los recibían, los abrazaban y ellos iban a saludar
a los amigos que venían a la comunidad. Es más, ellos se quedaban atendiendo y dejaban que sus niños se fueran con los encargados para atender a los niños, de tal manera que no se tenían que preocupar, porque le tenían confianza al grupo de amigos que estaba llegando ahí a atender sus necesidades. Jesús atendía las necesidades de todos aquellos que llegaban ante él. Dice, se congregaban muchedumbres en derredor de ellos para oír de sus labios la obra que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Su nombre la primera palabra que hubiesen pronunciado. Su rostro el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por doquiera que fuera. Recordemos que Jesús los iba a enviar a lugares donde él ya había estado y había sanado a personas. Y me llamó la atención que todos ellos habían tenido un contacto con Jesús. Jesús los había atendido. Entonces, ¿por qué no habrían de amar a Jesús? Hermanos, hoy pasa lo mismo. Todas las personas que han sido atendidas por Dios, todos mis queridos amigos que han tenido un encuentro salvador con Jesús, ¿por qué no han de amar a Jesús? Todas esas personas que por medio de nosotros han sido atendidas, ¿por qué no han de amar a Jesús? Todas esas personas que por medio del ejemplo han sido impactadas, ¿por qué no han de amar a Jesús? Todas esas personas que han escuchado el mensaje de salvación, ¿por qué no han de aceptar y de amar a Jesús y a su mensaje? Jesús los manda, queridos amigos, con un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros vamos a predicar, y cuando nosotros vamos y salimos y predicamos que hay un mensaje de salvación, hermanos, también se trata de atender las necesidades de las personas. También se trata de ir y mostrar a un Jesús amoroso, un Jesús que murió por nosotros, que resucitó y que está próximo a venir. Jesús en el capítulo 10, a lo largo del capítulo 10, le da las instrucciones de lo que va a ser la obra misionera al ir a las diferentes ciudades. Pero seguir a Jesús y predicar el evangelio tiene un precio. Ser cristiano, queridos amigos, tiene un precio. Vamos al versículo 16, dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a quedarnos un momento ahí. Dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. No nos dice: les voy a enviar a un corral de puras ovejas y todo va a ser felicidad y el evangelio va a ser, se la van a pasar muy bien, no van a tener ningún problema. Jesús es muy claro con sus discípulos. Lo primero que les dice es: bueno, hay una misión, pero ustedes van a ir, los voy a poner como ovejas en medio de los lobos. Y sigue diciendo: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis, porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Jesús fue muy claro. El evangelio, aceptar el evangelio, seguir el evangelio, impondría una pesada carga o una gran paga a sus seguidores. Ser cristiano, queridos amigos, tiene consecuencias también. Serían perseguidos,
serían llevados a prisión, habría enemistad entre padre e hijo y serían entregados. Yo no sé, realmente no lo sé, pero tal vez aquí hay alguna persona que para poder entregar su vida a Jesús tuvo que dejar a su familia. Para tener que seguir a Jesús tuvo que dejar un trabajo. Para seguir a Jesús tuvo que hacerlo en contra tal vez de su esposa o esposo. Algún hijo que para entregar su vida a Jesús tuvo que ir en contra de sus padres. Muchas veces predicar el evangelio, aceptar el evangelio, trae consecuencias también. Dice el deseo de todas las gentes: os entregarán a concilios y seréis llevados ante gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían escuchado. La Biblia dice, nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad ni en silencio. Ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10,000 veces 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad, por conductos que no podemos discernir. Está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Y esta es la parte que me llamó más la atención. Pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentra. Dios inclina desde su trono para oír el amor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Es interesante, queridos amigos, que a pesar de que Jesús dijo que el evangelio tiene un precio, también dijo que estaría con nosotros. Dice, en cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha pasado por grandes persecuciones. Hombres como Esteban, que dieron su vida predicando el evangelio. Hombres como los 12 apóstoles, que fueron perseguidos, crucificados, envenenados. Grandes hombres que predicaron la verdad y fueron llevados al fuego para negar su fe, como Uz. La historia tiene grandes hombres y mujeres que predicaron el evangelio y entregaron su vida por Cristo Jesús. Que a pesar de los problemas, que a pesar de las grandes situaciones que el mundo pueda poner en nuestra contra, se aferraron a la promesa de que Cristo estaría con nosotros y de que el galardón es grande. ¿Saben? Hebreos capítulo 11, versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este mundo ha tenido hombres del cual no era digno, hombres que dieron su vida por el evangelio. Así como Jesús llamó a sus 12 discípulos, nos llama a cada uno de nosotros con una misión: proclamar que Cristo viene pronto. Este mundo está en sus últimos días. Jesús está por regresar. Y la misión era clara para los 12 apóstoles. 11 de ellos la cumplieron. El que estemos aquí significa que también hemos sido llamados por Dios.
significa que aún con nuestras imperfecciones estamos aquí porque Dios tiene un lugar en su plan eterno. La pregunta es si nosotros aceptaremos el llamado de Dios, si estaremos dispuestos a ir a pesar de lo que este mundo pueda hacer con nosotros. Policarpo, creo que muchos de nosotros conocen la historia de Policarpo. Fue uno de los primeros mártires cristianos que vivió en el siglo II. Él fue discípulo de Juan, así que tuvo contacto con un discípulo de Jesús. Y en el tiempo de Policarpo, el Imperio Romano perseguía a la iglesia con todas sus fuerzas. Policarpo había sido perseguido por el imperio a lo largo de toda su vida y se había librado casi toda su vida. Lo habían perseguido. Pero ya siendo anciano, aproximadamente a sus 86 años, fue arrestado por el imperio. Y durante mucho tiempo las autoridades que lo habían intentado buscar, pues lo tenían preso, lo trataron de atender de la mejor manera porque él ya era un anciano. Y entonces lo llevaron ante un juicio con el procónsul que le ofreció varias oportunidades para salvar su vida. Él ya era de avanzada edad. Y en su juicio a él le dieron la oportunidad. Le dijo: jura por el emperador y maldice a Cristo y te dejaré en libertad. Él podía librar su vida. Él podía salir vivo y terminar sus últimos días de la mejor manera, en paz, en tranquilidad. Sin embargo, Policarpo respondió con valentía y firmeza con las siguientes palabras que quedaron para la posteridad: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi rey que me salvó? En sus últimos días, Policarpo fue fiel hasta la muerte. Los 12 apóstoles, 11 de ellos, fueron fieles a Cristo hasta la muerte. Su maestro les había dado una misión y la cumplieron hasta el último segundo. Hoy Jesús también nos ha hecho el mismo llamado. Que estemos aquí, como decía hace rato, significa que también somos seguidores de Cristo Jesús. La gran pregunta es si atesoraremos la misión de Dios con todas nuestras fuerzas, la predicaremos con todas nuestras energías y con todas nuestras ganas, aún a pesar de lo que este mundo pueda hacernos o pueda decir. Amigos, que podamos cumplir la misión de Dios y podamos hacer la promesa de Apocalipsis 3:21, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que esta noche podamos reflexionar en el llamado que Dios nos ha hecho. Que Dios nos bendiga.